Quinta conferencia, 13 de junio de 1924. La observación de lo macrocósmico como tarea de la ciencia espiritual, la vida de la tierra y la vegetación. La preparación correcta del abono. Lo expuesto ayer sobre la mejora del estiércol en los cuernos de la vaca, naturalmente tenía el sentido de mejorar el abono. El abonado evidentemente se mantiene y hoy trataremos cuál ha de ser nuestra actitud ante este abonado, teniendo en cuenta la concepción de que lo que está vivo debe mantenerse íntegramente dentro de la esfera de lo vivo. Ya hemos visto que lo etéreo vital en realidad nunca debiera abandonar lo que se halla en la región, en la esfera del crecimiento. Por ello, hemos dado tanta importancia al hecho de reconocer que el suelo del cual surge la planta que rodea las raíces es una del cual surge la planta que rodea las raíces es una especie de continuación del crecimiento dentro de la tierra. Lo vegetal vital en la tierra misma, o sea, algo vivo. E incluso he señalado ayer cómo puede concebirse la transición entre un monocultivo de tierra erigido con su vida interna debido, digamos, a la inclusión de humus y aquello que rodea el árbol en forma de corteza, incluso en ritidoma, limitándolo hacia afuera. De la forma más natural en épocas recientes, en la que necesariamente se ha perdido toda visión de las relaciones omniabarcantes de la naturaleza, también se ha perdido totalmente el conocimiento de cómo esta vida común al crecimiento vegetal y terrestre se continúa luego en esos desechos de la vida que tenemos en el abono, y de cómo obran las fuerzas de esta vida omniabarcante. Necesariamente debía perderse más y más el conocimiento y la visión de estas cosas. Ahora bien, la ciencia espiritual realmente no debería actuar, como ya dije ayer durante el coloquio, interviniendo en forma turbulenta, escandalosamente y revolucionaria, en base a cierto fanatismo, sobre aquello que las épocas recientes produjeron en los más diversos ámbitos de la vida, sino que ha de reconocer plenamente los logros obtenidos, y solo han de ser combatidos, si lo queremos llamar así, aquellas cosas que se basan en premisas totalmente erróneas y se relacionan con la concepción materialista actual del mundo, y ello se ha de completar con lo que pueda surgir de una concepción viva del mundo en los más diversos ámbitos de la vida. Por tanto, no quiero dar tanta importancia a la descripción de cómo se prepara el abono a partir del estiércol, del purín, del compost. En este sentido, es mucho lo que se ha trabajado en cuanto a la elaboración del abono y del purín. Quizás puede mencionar unas cuantas cosas al respecto en el coloquio de esta tarde. Quiero parte de la concepción prevaleciente entre nuestros agricultores de hecho correcto, de que cierta y necesariamente se practica una agricultura esquilmante de nuestros campos. Estas prácticas esquilmantes se deben lisa y llanamente a que quitamos fuerza de la tierra, incluso quitamos fuerza al aire con todo lo que retiramos de nuestras granjas para proveer al mundo. Por esto, el abono cuyo valor se relaciona con las necesidades de la tierra empobrecida deberá tratarse progresivamente en la forma de vida para vivificarla nuevamente de la manera correcta. Y así, en los últimos tiempos han surgido multitudes de juicios erróneos, justamente en base de concepción materialista del mundo. En primer lugar, se estudia hoy en día de la manera más prolija cómo actúan las bacterias, estos seres vivos tan diminutos. Incluso se asigna a estos pequeños seres la facultad de condicionar y proporcionar las sustancias que ha de tener el abono. Se atiende precisamente a lo que hace estas bacterias en el abono y se cuenta con ellas.
A este respecto, se han hecho ensayos de inoculación en la tierra de cultivo realmente ingeniosos, extraordinariamente lógicos, pero en la mayoría de los casos pocos duraderos, poco provechosos. Todo esto se basa en una concepción que puede asimilarse a la de creer que si una habitación se hallan multitudes de moscas, por ella la habitación está sucia. Pero en realidad la habitación no está sucia debido a que hay tantas moscas, sino que las moscas están allí porque la habitación está sucia. Y tampoco se logrará mejorar la limpieza de la habitación diseñando diversos métodos para multiplicar las moscas, en la idea de que entonces consumirán la suciedad más rápidamente, ni reduciendo su número o cosas por el estilo. No será mucho lo que se logre con estos métodos, sino que será más práctico dedicarse directamente a eliminar la suciedad. Así pues, cuando se emplean excrementos animales en el abono, hay que considerar a estos pequeños seres como algo que surge debido al proceso que tiene lugar aquí, o allá en la sustancia del mismo, pero en modo alguno puede tener importancia su implantación internacional. Antes bien, eventualmente, importará lo vivo en los aspectos globales, que tanto importan a la agricultura, y ampliar lo menos posibles a estas pequeñas criaturas una visión atomística. Naturalmente, no se debiera hacer una afirmación de este tipo si no se indica al mismo tiempo cómo se han de hacer las cosas. Claro está que diversas fuentes señalan ya lo dicho hasta aquí, pero es importante que no nos limitemos a saber lo correcto, porque con lo correcto, si es algo negativo, frecuentemente no es posible hacer nada mientras no se cuente con los medios de contraponerse algo positivo. En todos los casos en los que no se puedan hacer propuestas constructivas, es recomendable no señalar lo negativo, porque con ello solo se acaba irritando a la gente. La segunda cuestión que ha cobrado importancia en las últimas épocas, nuevamente provocada por una concepción de matiz materialista, es tratar de diversas formas el abono con todo tipo de compuestos o elementos inorgánicos, por la experiencia que llega al convencimiento de que esto tampoco tiene un valor duradero. Es preciso tener en claro que si se pretende mejorar, ennoblecer el abono, incrementando su carácter mineral, solo se vivifica lo líquido, el agua, mientras que para obtener el cultivo vegetal de la debida nobleza es preciso vivificar y organizar no solo lo acuoso, porque el agua que va filtrándose a través del suelo no surge ninguna vivificación ulterior. Es necesario vivificar la tierra directamente, y esto no se logra acentuando lo mineral, lo inorgánico, sino solo si se trabaja con lo orgánico, a lo cual se le ha de permitir que ejerza una acción vivificante, estructurante sobre la tierra misma. Todo esto justo el conferir de la masa del abono o del purín el mencionado estímulo. Se puede estimular cualquier masa que responda a ese fin, siempre que esté dentro de lo vivo. Es el objetivo de la sugerencia que la ciencia espiritual puede adelantar para la agricultura. La ciencia espiritual intenta completar el obrar omniabarcante de lo vivo y dejar que el lado de la observación de lo diminuto, de las deducciones que se desprenden de la observación, porque ello no es de primera importancia. La observación de lo macrocósmico, de los vastos ámbitos del obrar de la naturaleza, es tarea de la ciencia espiritual. Para ello, claro está, es necesario que nuestra visión penetre en ese obrar de la naturaleza. Hay una frase que encontrarán hoy en todas las bibliografías agrícolas en las más diversas formas. Surge de la experiencia que se cree tener y reza aproximadamente como sigue: nitrógeno,
fósforo, calcio, potasio, cloro y demás, incluido el hierro. Todos tienen gran importancia para la tierra en la cual han de prosperar plantas, pero sílice, plomo, arsénico, mercurio, incluso el sodio se nombra aquí, no tienen para el crecimiento de las plantas más que un efecto estimulante. A lo sumo, con ellos se puede estimular las plantas. Al formular esta frase, se acepta que realmente se anda a tientas en la oscuridad. Felizmente, uno no se comporta frente a las plantas. Seguro que, gracias a viejas tradiciones, tan alocadamente como si se observara esta frase. Por otra parte, es imposible observarla. ¿Por qué? Simplemente la magnánima naturaleza no nos abandona. Inmisericorde por el hecho de que no consideremos su sílice, su arsénico, como nos abandona si no consideramos debidamente el potasio, el calcio o el fósforo. Porque la sílice, el plomo, el mercurio, el arsénico, los concede el cielo, libre y gratuitamente con la lluvia. Para tener en la tierra fósforo, potasio y calcio en la forma de vida es preciso trabajar la tierra, es preciso abonar de un modo correcto. Eso no lo otorga el cielo gratuitamente, pero aún así se puede empobrecer a la tierra a través de un uso continuado. De hecho, uno la empobrece continuamente. Por eso hay que abonarla. Y poco a poco la compensación del abonado puede llegar a ser insuficiente, como es el caso de muchas fincas. Entonces las prácticas son esquilmantes. Se permite que la tierra se empobrezca progresivamente. Es preciso velar para que el proceso natural pueda tener lugar en forma enteramente correcta. Los llamados efectos estimulantes son en realidad efectos de la mayor importancia. En sutilísima dosificación se hallan en torno a la tierra todas justamente aquellas sustancias que se consideran innecesarias y las plantas las requieren con tanta necesidad como aquello que les suministra la tierra. Las plantas toman de la periferia cósmica mercurio, arsénico, sílice, todos absorbidos a partir de la tierra, después de que ha sido irradiado al interior de la misma. Nosotros, los hombres, podríamos sin duda impedir totalmente que la tierra reciba en su interior en la forma de vida e irradiado desde la periferia cósmica aquello que la planta necesita. Continuando con la fertilización irracional, podríamos impedir paulatinamente que la tierra que absorba lo que obra como sílice, plomo, mercurio, el finísima dosificación homeopática, proveniente de la periferia cósmica. Esto debe ser incorporado al crecimiento vegetal para que la planta siempre pueda obtener a través de la tierra lo que necesita, pues la planta construye un cuerpo en la configuración que da el carbono con ayuda de lo que proviene de la periferia cósmica, en sutilísima dosificación. Por eso tenemos que tratar a fondo nuestro abono, no solo en la forma que he explicado ayer, sino con las otras aún, con cosas aún. Y no solamente es importante adicionarle las sustancias que creemos debiera contener para que transmita al interior de las plantas. También es importante que le adicionemos fuerzas vivas, porque para las plantas son mucho más importantes las fuerzas vivas que las fuerzas sustanciales, las meras sustancias. Si con el tiempo tuviéramos una tierra que fuese tan rica como se quiera en determinada sustancia, aquella, sin embargo, no serviría a la planta si no le otorgásemos a ésta, mediante la fertilización, la facultad de incorporar a un cuerpo vivo lo que la tierra contiene
de eso se trata. No se sabe cuán capaces son las cantidades infinitesimales de producir efectos extraordinarios intensos sobre lo vivo. Pero pienso que a partir de las investigaciones de la doctora Colisco relativas a los efectos de las cantidades infinitesimales de sustancias que han sentado en forma tan brillante sobre una base científica sólida lo que hasta ahora eran titubeos y tanteos de la homeopatía a partir de ellas. Digo bien, puede considerarse científico el que las fuerzas irradiantes que se requieren en el mundo orgánico se liberen mediante un tratamiento adecuado en el que se emplean cantidades mínimas infinitesimales. Al abonar, no nos costará mucho aplicar cantidades mínimas de este modo. Ya hemos visto que aplicando la preparación de los cuernos, ya sea antes o después del abonado, le conferimos al abono los efectos y fuerzas que necesita, aplicado al margen de la fertilización homeopática del modo correcto, para incrementar su efectividad. Pero se ha de intentar también conferirle al abono de las más diversas formas, la vida y la consistencia de vida, para que por sí mismo retenga tanto nitrógeno y otras sustancias como necesita para cargarse de vida, que luego lo faculten a su vez para conferir a la tierra la vida correspondiente. En este sentido, quisiera exponer hoy de modo más bien orientativo lo que justamente va en dirección el otorgar al abono, aún en dosis mínimas, además de lo agregado proveniente de los cuernos, aquello que se vivifique de tal modo que a su vez pueda transferir esa vitalidad al suelo del cual brotan las plantas. Ahora voy a nombrar diversas cosas, pero quiero señalar expresamente que en el caso de que en una u otra región algo sea difícil de obtener, podrá ser reemplazado. Solo en un único caso no será posible hallar un sucedáneo, porque aquello es tan característico que difícilmente pueda darse en otra especie vegetal del mismo modo. Para comenzar, habrá que observar, según lo explicado, que lo que importa del mundo para lo orgánico, carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre, se combine de la manera correcta con las sustancias dentro del orgánico y en especial con las sales de potasio. Normalmente solo reparamos en la cantidad de sales de potasio que requiere la planta para su crecimiento. Claro está que se saben diversas cosas al respecto. Se sabe que las sales de potasio o el potasio como tal llevan el crecimiento vegetal más bien a las zonas del organismo vegetal en que en numerosos casos se forman tejidos de sostén que causan el endurecimiento, lo firme, lo consolidado, el tronco, el tallo y que el crecimiento se frena allí donde hay endurecimiento, merced al contenido de potasio. Pero se trata de acondicionar ese contenido de potasio en el juego establecido entre tierra y planta, de modo que se comporte correctamente en el proceso orgánico, frente a lo que constituye propiamente el cuerpo, lo proteico de la planta. Lograremos algo en este sentido sobre esto haciendo lo siguiente. Se toma Millenrama, Achillea millefolium, una planta fácil de obtener. Si no se la pudiese obtener de alguna zona, también puede usarse seca. Esta Millenrama es una creación maravillosa de la realidad, lo es toda planta. Pero si examinamos cualquier otra planta, realmente nos llenará el corazón observar cuán maravillosa es esa Millenrama. Es una obra de arte especialmente maravillosa.
Contiene aquello que, como les dije, usa siempre el espíritu para humedecerse los dedos, cuando quiere transportar las diversas cosas, carbono, nitrógeno y demás, a sus respectivos sitios orgánicos. Esta milenrama se presenta en la naturaleza de modo tal que parece como si algún creador de plantas se hubiese servido de ella como modelo, en cuanto al modo de establecer la relación correcta entre azufre y las restantes sustancias vegetales. Se podrá decir que en ninguna otra planta logran los espíritus de la naturaleza una perfección tan consumada en el manejo del azufre como sucede en la milenrama. Y si se está familiarizado con el efecto de la milenrama en el organismo animal humano, si se sabe que la milenrama es capaz de remediar todo lo que se deriva de una debilidad del cuerpo astral, siempre que se lo transponga correctamente a lo biológico, se lo puede seguir en su carácter peculiar en todo el prólogo natural del crecimiento vegetal. Ya de que si es sumamente beneficiosa cuando crece en algún lugar en estado silvestre, en los bordes de los campos o caminos donde se practique el cultivo cereal, de patatas u otro cultivo cualquiera. En modo alguno se debiera examinar la milenrama. Naturalmente habrá que cuidar de que no se instale donde resulte molesta. En realidad jamás resulta dañina, aunque puede resultar molesta. Pero así como ciertas personas simpáticas obran en la sociedad por su mera presencia y no por lo que hablan, así la milenrama resulta beneficiosa en una zona en la cual crece su profusión ya por su mera presencia. Con la milenrama se puede hacer lo siguiente: se toma de ella lo mismo que se usa con fines medicinales. Las inflorescencias de arriba, esas inflorescencias umbeliformes, se las puede recoger en estado natural en el caso de que se cuente con plantas verdes, secándolas luego someramente. No es necesario secarlas demasiado. Si no se puede conseguir milenrama en estado natural, se puede usar en estado seco, realizado de una decocción de las hojas secas, con cuyo jugo exprimido se rocía ligeramente las inflorescencias antes de usarlas. Tómese luego la vejiga de un ciervo. Verán que siempre nos mantenemos dentro de lo vivo. Y procúrese encerrar en ella la masa de milenrama, de la cual se han tomado 2 o 3 puñados que se ha comprimido previamente en forma bastante intensa. Luego ciérrese la vejiga atándola con un hilo para tener así una masa bastante consistente de milenrama y cuélguese en un sitio expuesto lo más posible al sol durante el verano. Luego, cuando llega el otoño, se retira de allí y se pone en la tierra, a una profundidad no muy grande, para que pase el invierno. De modo que tendremos durante todo un año las flores de la milenrama. Incluso puede haber fructificación incipiente, encerrada en la vejiga del ciervo, parte sobre y parte bajo, expuesta en todas las influencias posibles. Se halla que adquieren una consistencia muy peculiar durante el invierno. Si se agrega luego esta sustancia, ahora se la puede conservar en este estado todo lo que uno quiera. Después de haberla retirado de la vejiga a una pila de estiércol que puede ser grande como una casa, se reparte un poco dentro de la misma. No será necesario invertir mucho trabajo. Entonces actuará su radiación. Hay una extraordinaria fuerza irradiante allí dentro. Sin duda, el materialismo dará crédito a las fuerzas radiantes, la que habla del radio.
de modo que si se la introduce y por poco repartida de actúa sobre la masa del estiércol, purín y compost. Esta masa obtenida de la milenrama tiene un efecto tan vivificante, tan refrescante, que una vez que el abono tratado de esta forma se aplica de la manera habitual, se puede remediar mucho el empobrecimiento del suelo. Se le restituye al abono la posibilidad de vivificar la tierra, en tal grado que puede captarse las sustancias cósmicas, aquello que converge hacia la tierra en la más sutil dosificación homeopática, en forma de sílice, plomo y demás. Acerca de esto, los miembros del Círculo de Agricultores tendrán una vez más que hacer un ensayo. Verán que funciona. Hemos conocido la milenrama y su contenido en azufre, tan homeopático, que se halla realmente en la combinación magistral con el potasio, la cual obra de un modo extraordinario dentro de la misma milenrama, y esto hace que esta planta sea capaz de irradiar su efecto más allá de ella, sobre grandes masas. Pero puesto que se debe trabajar con conocimiento y no con desconocimiento de causa, surge esta pregunta: ¿por qué justamente en la vejiga de un ciervo? Por el conocimiento de todo el proceso que tiene lugar en relación con la vejiga. El ciervo es una criatura animal que se halla en relación especialmente íntima, no tanto con la tierra, sino con el entorno de la tierra, con aquello que es cósmico en el entorno de la tierra. Por eso el ciervo tiene astas, cuyos cometido expliqué ayer. Pues bien, justamente aquello que hay en la milenrama experimenta una conservación muy especialmente en el organismo humano y animal, gracias al proceso que tiene lugar entre el riñón y la vejiga. Y este proceso depende a su vez de la particular constitución de la sustancia de la vejiga. Por eso, en la vejiga del ciervo, por delgada que sea en cuanto a su sustancia, se hallan las fuerzas que se relacionan no con el interior, en el caso del ganado bovino. Estas son totalmente diferentes, sino que las fuerzas del cosmos, la vejiga del ciervo es casi una imagen del cosmos. Entonces le damos a la milenrama la posibilidad de incrementar considerablemente las fuerzas que tienen por sí para la combinación de azufre con otras sustancias. De ahí que en el tratamiento de la milenrama que acabo de indicar dispongamos de algo totalmente fundamental para mejorar el abono, permaneciendo siempre dentro de lo vivo, sin salir de lo vivo, sin entrar en la química inorgánica. Esto es importante. Consideremos otro caso. Se trata de facultar al abono para reunir mejor las sustancias requeridas para el crecimiento vegetal y de darle con ello la posibilidad de incorporar en sí tanta vida como para transmitir luego esa vida al suelo del cual han de surgir las plantas. Para ello habrá que reunir al calcio, además del potasio, a los compuestos del calcio. En la milenrama tenemos ante todo los efectos del potasio. Si queremos captar también los efectos del calcio, necesitamos otra planta que, aunque no nos llene de entusiasmo, como la milenrama, contenga también azufre, distribuido en las dosis homeopáticas que, para atraer por intermedio de este azufre las otras sustancias necesarias al crecimiento vegetal e integrarlas en un proceso orgánico. Esta planta es la manzanilla, Chamomilla officinalis. No se debiera decir solamente que la manzanilla se distingue por contener grandes cantidades de potasio o de calcio, sino que la milenrama desarrolla su potencia del azufre, más que nada en el proceso de formación del potasio. De ahí que contenga azufre justamente en la cantidad necesaria para metabolizar el potasio. Pero la manzanilla metaboliza además el calcio y con ello puede contribuir esencialmente a excluir
a la planta los efectos de fructificación dañino a mantenerla un buen estado de salud. También es extraordinario que la manzanilla contenga algo de azufre, pero es en distinta cantidad que la milenrama, porque tiene que metabolizar además al calcio. Ahora es nuevamente preciso estudiar la cuestión. Lo que proviene de la ciencia espiritual siempre considera los ciclos macrocósmicos, como se suele decir, no las circunstancias macrocósmicas. Hay que seguir ahora el proceso en el cual pasa la manzanilla en el organismo humano o animal. Para todo lo que sucede a la manzanilla en el organismo humano o animal, la vejiga es la vejiga es de importancia bastante secundaria y en cambio es de mayor importancia la sustancia de las paredes intestinales. Por eso es preciso cosechar las hermosas, delicadas y pequeñas cabezuelas blancas, amarillentas de la manzanilla, tratarlas de modo similar a lo de los parasoles de la milenrama, y ponerlos, si se quiere obrar con la manzanilla como con la milenrama, no en una vejiga, sino en un intestino bovino. Una vez más, pueden hacer ustedes algo hermoso, no se requerirá mucho, pero es algo hermoso. En lugar de usar todo lo disponible en forma usual, hoy día, en lugar de hacer chorizos, embutidos, las tripas de bovino con manzanilla preparada en forma indicada. Solo hará falta exponerlas del modo correcto al obrar de la naturaleza. Ustedes verán que también aquí se mantiene uno siempre dentro de lo vivo. Ubicar estos procesos embutidos realmente preciosos durante todo el invierno a una profundidad no excesiva, en un suelo preferentemente rico en humus, ya que se trata de que obre en ellos la vida emparentada lo más posible con la tierra. Para ello se elegirán los sitios en los que la nieve persista durante mayor tiempo, y a la vez sea bien irradiada por el sol, para que lo posible los efectos cósmicos astrales entren allí donde hayan ubicado los preciosos embutidos. Luego se los retira en la primavera, se los guarda del mismo modo que la milenrama e igualmente se lo agrega al abono. Se verá que con ello se obtiene un abono que por un lado conserva mejor el nitrógeno que otros abonos y que por otro tiene la particularidad de vivificar la tierra en forma tal que puede estimular notablemente el crecimiento vegetal. Cuando se abona de esta forma, se obtendrá sobre todo plantas más sanas, plantas realmente más sanas y cuando no se hace así. Todo esto parece hoy día una locura, ¿no es cierto? Bien, lo sé, pero piensen un poco en todo lo que pareció una locura a la gente en un tiempo a esta parte, que después de algunos años se convirtió en realidad cotidiana. Tendrían que haber leído los diarios suizos con todas las delicadezas que dijeron al que propuso construir ferrocarriles de montaña. Pero al cabo de un poco tiempo los ferrocarriles de montaña estaban allí y hoy a día se les ocurre que haya sido un tonto quien los concibió. Así pues, se trata de dejar de lado los prejuicios. Como ya dije, si estas dos plantas fuesen difíciles de obtener, en una u otra parte se las podría reemplazar por otra cosa, aunque esto no sería tan bueno, pero la planta también puede ser empleada en estado seco. Es posible que será difícil de reemplazar en un efecto favorable sobre nuestra masa de abono una planta de frecuentemente no se la quiere en el sentido de que uno le gusta acariciar algunas de las cosas que aprecia, pero esta planta no se acaricia con gusto, es la ortiga, Urtica dioica. En realidad es la mayor benefactora del crecimiento vegetal y
difícilmente se puede reemplazar por otra. Será preciso, por tanto, reemplazarla por la planta seca en las zonas en las que no pueda obtener. Pero la ortiga es realmente cosmopolita y es enorme todo lo que sabe hacer. También la ortiga contiene aquello que lleva lo espiritual a todas partes y se ubica e integra el azufre, que tiene el significado que les he explicado. Pero además de conducir al potasio y al calcio en sus corrientes y radiaciones, la ortiga tiene una especie de radiación férrea, que es casi tan beneficiosa en fluir de la naturaleza como nuestra propia radiación férrea, lo que es en la sangre. Por sus bondades, la ortiga no merecería crecer allí afuera en la naturaleza, frecuentemente despreciada. En realidad, debiera crecerle a los hombres en torno al corazón, porque en el exterior, obrar interior de la naturaleza en su organización interior es realmente afín a lo que es el corazón humano. Por de pronto, la ortiga como tal es un gran bien y podríamos decir, disculpe señor conde, si en este momento soy excesivamente localista, que plantando la ortiga en sitios en que no moleste contribuiríamos a la eliminación del hierro del suelo y allí donde se pudiese hacer falta, liberaría la capa superior del suelo en un modo particular de los efectos del hierro, porque lo quiere tanto que lo atrae. No actúa contrarrestando el hierro en sí, sino contrarrestando el efecto del hierro sobre el crecimiento vegetal. El cultivo de ortiga sería, por tanto, de una importancia muy especial, justamente de estas zonas. Pero esto es un comentario al margen. Quiero señalar que la mera presencia de la ortiga ya puede ser de importancia para todo el crecimiento vegetal del entorno. Para mejorar el abono, recojase la ortiga que se pueda conseguir, déjenla marchitar ligeramente, comprímasela un poco y empléasela sin vejiga ni intestinos. Entiérrela directamente, agregando una ligera capa de turba, por ejemplo, para que esté un poco separada de la tierra misma. Entiérrese todo esto directamente, pero recordando bien el sitio para no sacar solo tierra posteriormente, cuando se pretenda desenterrarla. Entonces se la deja allí durante el invierno y el verano, enterrando durante un año para que pueda proporcionarle una sustancia de extraordinario poder. Si ahora le agregamos al abono en la misma forma que las otras cosas descritas, se logra desde este abono adquiera una sensibilidad interior, como si hubiese cobrado razón, de modo que no permitirá que en su ámbito algo se descomponga de manera indebida, que algo libere indebidamente el nitrógeno y cosas parecidas. Justamente con este ingrediente se hará que el abono cobre razón, en particular se lo facultará para conservar esta inteligencia a la tierra, a la cual se añade, de modo que se individualice en dirección de las plantas que se quiera cultivar ahí. La ortiga hace algo así como impregnar la tierra con la racionalidad. Los métodos actuales para mejorar el abono acaban convirtiendo en últimas instancias poco a poco a los llamados excelentes productos agrícolas, en meros rellenos para el estómago del hombre, por la que ahora nos sorprendan a veces a su apariencia. No tendrán ya verdadera fuerza nutritiva interior. Es importante que uno no se engañe a sí mismo con las cosas grandes e infladas, sino que juzgue si son consistentes, si poseen verdadera fuerza nutritiva. Puede observarse en uno u otro trabajo agrícola la incidencia de enfermedades sobre las plantas. Quiero hablar ahora en términos generales. Actualmente gusta la especialización en todas las cosas y así se habla de esta o cual aquella enfermedad. Esto es enteramente correcto cuando se practica la ciencia convencional.
es necesario saber cuál es el aspecto de esto y de lo otro. Pero es como el caso del médico, al que poco le sirve saber describir una enfermedad, sino que mucho más importante es que sepa curarla. Para la cura importan otros puntos de vista totalmente distintos de los que se aplica en la descripción de las enfermedades. Se puede tener una gran perfección en la descripción de las enfermedades, saber exactamente lo que ocurre en el organismo, según las reglas de la fisiología actual o la química fisiológica, y sin embargo no poder curar nada. No es posible curar según la sintomatología morfológica o microscópica. Saber curar solo es posible si uno se sitúa en el contexto abarcante. Tal es también el caso en relación con la naturaleza vegetal. Y como la naturaleza vegetal es ciertamente más simple que la naturaleza animal y humana, también el curar es algo que se puede dar en sentido más bien general, de modo que en el caso de las plantas se puede aplicar un tipo de remedio más bien universal. Si no fuese así, estaríamos en una situación bastante crítica ante el reino vegetal, como en la que nos hallamos frecuentemente en el caso de los animales. Trataremos este tema más adelante. Y que no se da en la cura del ser humano porque éste puede decir que le duele, mientras que los animales y plantas no pueden. Efectivamente, en este caso, la cura es un proceso más general. Pues bien, no todas, pero sí una gran cantidad de enfermedades vegetales pueden ser realmente eliminadas en cuanto se las advierta, con un manejo racional del abono, concretamente del siguiente modo. Es preciso agregar calcio al suelo mediante el abono, pero no serviría de nada que se agregara calcio al suelo soslayándolo vivo, sino que el calcio, para que tenga un efecto curativo, deberá permanecer dentro del ámbito de lo vivo. No debe caer fuera de lo vivo. No podrá hacer nada con la cal común o cosas parecidas. Pues bien, tenemos una planta que contiene calcio en abundancia. El 77% de las cenizas del material en una combinación muy dispersa. Esa planta es el roble. Particularmente su corteza es una especie de producto intermedio entre lo vegetal y lo terreno vivo, exactamente en el sentido en que les he explicado el parentesco entre lo térreo vivificado y la corteza. Es en relación con lo que esperamos obtener del calcio, aquello que se halla como estructura calcárea con la corteza del roble resulta ser absolutamente ideal. El calcio tiene entonces, cuando se halla aún en estado vivificado, no muerto, aunque muerto también obre. Lo que he explicado establece el orden cuando el cuerpo etérico obra tan intensamente que lo astral no puede acceder al orgánico. Mata, inactiva, atenúa el cuerpo etéreo y por ello libera los efectos del cuerpo astral. Esto sucede con todo tipo de cal. Para si queremos que algo etéreo demasiado prolífico se contraiga hermosamente, de modo que esta contracción sea realmente algo muy regular, que no provoque traumas en lo orgánico, entonces tenemos que emplear el calcio justamente en el estado en el que lo hallamos en la corteza del roble. Recogemos pues la corteza del roble que podamos obtener, no necesitamos mucha cantidad, no más de lo que puede conseguirse fácilmente. La picamos un poco a fin de hacerla migas, una estructura granular. Luego tomamos un cráneo, una caja cránea, casi indistinto del tipo del cual provenga, de uno de nuestros animales domésticos muerto. Introducimos en él la corteza picada, la encerramos nuevamente con materia ósea de lo posible y esto lo enterramos en la profundidad no excesiva, no sin antes haberlo tapado con un poco de turba.
Luego, acercando algún tipo de canaleta, procuramos conducir la mayor cantidad posible de agua de lluvia hacia ese lugar. Incluso si podía echar material vegetal en una cuba en la cual entre y salga el agua de lluvia, y de modo que se forme una especie de fango vegetal en el fondo, entre en el cual se deposita el receptáculo óseo que contiene la corteza del roble desmenuzada. El agua nieve derretida es tan buena como el agua de lluvia. Esto también se tiene que dejar durante el invierno. Tiene que pasar en lo posible el otoño y el invierno. Al agregar esta masa a nuestros abonos, le otorgamos fuerzas para combatir prolíficamente, para contener las enfermedades vegetales dañinas. Ahora ya hemos agregado 4 cosas. Todo esto requiere ciertamente algún trabajo, pero si piensan un poco sobre lo particular, hallarán que da menos trabajo que toda la cacharrería que se hace en los laboratorios químicos para la agricultura y que también debe ser pagados. Verán que lo expuesto rinde más desde el punto de vista macroeconómico. Pero necesitamos algo más que atraiga en la forma de vida a la sílice desde la periferia cósmica, porque debemos tener esta sílice dentro de la planta, y justamente frente a la sílice la Tierra va perdiendo sus poderes con el curso del tiempo. Lo va perdiendo lentamente y por eso uno no lo nota. Pero vean ustedes a esos hombres que se fijan solo en el microscópico, no en lo macroscópico. No le importa la pérdida de sílice porque creen que no tiene importancia para el crecimiento vegetal, cuando en realidad tiene mayor importancia, pero para valorar esto es preciso saber algo. Por hoy en día el científico ya no ve una señal de total confusión mental en quien le hable de la transformación de los elementos como ocurría hasta hace poco, porque se habla ya de la transmutación sin sentir vergüenza. La observación de diversos elementos ha domesticado este sentido al león materialista, pero ciertas cosas en realidad ocurren constantemente. En torno nuestro nos son totalmente desconocidas. Si se las conociera, sería más fácil creer algunas cosas como las que he explicado. Sé muy bien que entrenando en la forma de pensar actual dirá, el entrenado en la forma de pensar actual dirá, pero no nos aclara cómo puede aumentarse la cantidad de nitrógeno del abono. He hablado de esto todo el tiempo, en particular cuando he hablado de la milenrama, la manzanilla y la ortiga, pues en el proceso orgánico subyace una alquimia oculta. Por ejemplo, transforma el potasio e incluso al calcio siempre que trabajen correctamente con él, realmente el nitrógeno. Ustedes saben que en el crecimiento vegetal están los 4 elementos de lo que he hablado. Además del azufre está también el hidrógeno. Le he indicado la importancia del hidrógeno. Pues bien, existe una relación cualitativa recíproca entre el calcio y el hidrógeno, parecido a lo que existe con el oxígeno y el nitrógeno en el aire. Observando esto, ya podría deducirse en forma puramente exterior, con el análisis químicos cuantitativos, que existe un parentesco entre la relación del oxígeno y nitrógeno en el aire y la relación del calcio-hidrógeno en los procesos orgánicos, porque bajo la influencia del hidrógeno son transformados constantemente en calcio y el potasio en algo relacionado con el nitrógeno y finalmente en verdadero nitrógeno. Justamente este nitrógeno que se puede producir por esa vía es extraordinariamente provechoso para el crecimiento vegetal, pero es preciso que permitamos que se genere con métodos como los que he descrito. La sílice contiene silicio. El silicio es transformado
a su vez en el organismo en una sustancia de importancia extraordinaria, que ni se cuenta actualmente entre los elementos químicos, y se necesita precisamente la sílice para incorporar lo cósmico. Simplemente tenemos que establecer en la planta una interacción correcta entre la sílice y el potasio, no el calcio. Tenemos que verificar al suelo mediante el abono a fin de que establezca una interacción correcta. Tenemos que buscar una planta que, gracias a su propia relación entre el potasio y el sílice, esté en condiciones de conferir al abono, agregada al mismo en una especie de dosificación homeopática, los poderes correspondientes. En esta planta la podemos encontrar realmente, y una vez más, esta planta resulta beneficiosa en el sentido apuntado con simplemente crear una zona agrícola determinada. En el diente de león, Taraxacum officinale, allí donde crece el diente de león amarillo inocente, es un gran bien, porque él es el mediador entre el sílice finalmente repartida en el cosmos y aquellos que en la materia de sílice requiere a lo largo y a lo ancho toda una región. Este diente de león es realmente una especie de emisario celeste, que se lo requiere si se lo quiere activar en el abono. Es preciso emplearlo de manera correcta. Habrá, pues, naturalmente que exponerlo al obrar de la tierra durante la época invernal, pero ahora se trata de recoger las fuerzas periféricas preparándolo del mismo modo que las otras cosas. Se juntan las inflorescencias amarillas del diente de león, se las deja marchitar ligeramente, se las comprime, se las cose en una membrana mesenterial de bovino, el aumento mayor, y se las coloca en la tierra durante el invierno. Cuando se saquen las inflorescencias de la primavera, se las puede seguir guardando hasta que se las necesite. Estarán realmente impregnadas por influencias cósmicas. Tal sustancia puede añadirse al abono en forma similar o anterior y se otorgará la tierra de facultades de atraer de la atmósfera del cosmos la cantidad de sílice justamente necesaria para las plantas a fin de que se tornen sensibles ante todo lo que obra el de alrededor y atraigan luego como si solas las que necesitan. Porque las plantas, para que puedan crecer, necesitan tener una especie de sensibilidad. Así como yo puedo pasar como ser humano ante un tipo obtuso y él no advierte mi presencia. Así también todo lo que hay en la tierra sobre ella puede pasar de largo ante una planta obtusa. Ella no lo percibe, tampoco lo puede poner al servicio del crecimiento. Pero si la planta es compenetrada, vivificada y de esta forma, de la forma más sutil con el ácido silícico, entonces de forma sensitiva frente a todas las cosas y a todo lo atrae. Pero es muy fácil condicionar a las plantas, a todo lo atrae. Pero es muy fácil condicionar a las plantas para que solo use un entorno muy limitado en la tierra para atraer lo que necesita. Esto naturalmente no es bueno. Si se trabaja la tierra de la forma que acabo de describir, entonces la planta se apresta para atraer las cosas desde una periferia muy vasta. A las plantas les puede venir bien no solo lo que hay en la tierra que está cultivada, sino también lo que en esta tierra de la pradera próxima, en el caso de lo que necesite, o del bosque vecino, siempre que se haya sensibilizado interiormente. Así podemos promover una interacción de la naturaleza, y así podemos promover una interacción de la naturaleza otorgándole a las plantas fuerzas que tienen hacia ella por medio del diente de león. Pienso que es así como se debiera tratar de producir los abonos, agregándoles en la forma indicada estos 5 ingredientes o sus
sucedáneos. Un abono deberá ser tratado en el futuro con milenrama, manzanilla, ortiga, corteza de roble y diente de león, en lugar de ser tratado con la cacharrería química. Un abono de este tipo contendrá buena parte de lo que en realidad se necesita. Si antes de usar el abono así tratado se animara uno todavía a experimentar las flores de valeriana officinales y diluyera luego abundantemente en extracto, esto se debe hacer en cualquier momento y conservarlo luego, sobre todo si se ha empleado agua tibia para hacer la dilución. Puede provocar en el abono el estimulante necesario para que se comporte correctamente ante la sustancia de fósforo, cuando se le entrega en forma finalmente repartida en ese jugo diluido en la flor de valeriana. Entonces se obtendrá mediante estos 6 ingredientes un abono excelente, sea purín, estiércol o cama o compost.